¿Cómo están? Buen día de Dios. Espero que estén bien, que hayan tenido un buen fin de semana, que estén con ánimo para aprender. Y ahora voy a hacer las preguntas que deba hacer. Kevin. Kevin Wilfredo. Doctora, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Por favor, un resumen de lo que hemos visto la última clase. Doctora, quería hablar de ese aspecto. Doctora, hace un mes he tenido un accidente y ahora he estado con tratamientos, con fisioterapias y aún sigo mal del pie derecho. He estado poniéndome al día con videos de las anteriores clases asincrónicas, pero no he logrado escuchar la última clase, doctora. Terrible, Mi terrible. justificativo lo voy a mandar por fotos, mis recetas médicas y todo lo que ha pasado, doctora. Justo Bien, para Kevin. conseguir lo que es la matrícula me he tenido que accidentar, doctora, va a disculpar. No, está bien, qué pena, es un tema, es un caso fortuito. Eh, lo único que le digo es que trate de ponerse al día porque ya vienen los exámenes y demás, entonces vamos a estar en graves problemas. Está ¿Ya? bien, doctora. Gracias. Bien. A ver, buscar, esperen un momentito, voy a buscar algo que estoy... Chubi-dubi. Estoy viendo el plan de asignatura. Ah, aquí está. Turno mañana. Costos y costas. Formulación de preguntas. Ya. ¿Cuántas prácticas les he pedido, jóvenes? Una, doctorina. Uno, doctora. Ya, tengo que pedir Una, la doctora. El memorial Hoy de día la doctora. tengo la tarea, ¿ya? Hoy día. Es que recién me han aprobado mi plan de asignatura, entonces ya puedo ver cómo estamos. Uy, ay, ay. Todavía no han dado un control de lectura, ¿verdad? No, doctora. No, doctora. No, Solamente el memorial. Ya. Entonces, decir el jueves, pueden estudiar hasta el jueves, ¿no? El No, jueves doctora. no, es mañana. ¡Ah! No. ¿Pueden estudiar hasta mañana? No, doctora. No, a ver cuál es el fundamento de hecho y de derecho. Porque al fin, Hasta el día martes, doctora. Trabajos, las clases. A la próxima semana, doctora, por favor. la próxima semana. Ya, está bien, el próximo martes. Pero ojo, el próximo martes da el control de lectura Doctora. de todo lo que avancemos hasta mañana. ¿Bien? Ya, está bien. Súper. Y hoy día les voy a dar una práctica. Bueno, Orales, ¿no, doctora? sí. Así que ya sabe, tiene que prepararse muy bien, Álvaro. Ya. De acuerdo. Seguiremos. Ya, Rebeca. ¿Qué hemos avanzado la última clase? Buenos días, Rebeca. ¿Qué hemos avanzado la última clase? Ahora sí. En la última clase habíamos señalado sobre lo que son las diligencias, no es diligencia. Un segundito, por favor. Solo por el nombre. Sí, sobre las diligencias preparatorias. Y mencionábamos que las mismas es una situación jurídica que se da para, bueno, que puede ser presentada tanto por el demandante como por el demandado, para lo que son la reunión, se diría, de cierta documentación antes de que se inicie el proceso.
Así también habíamos hablado sobre lo que son las medidas preparatorias. Habíamos mencionado sobre la declaración jurada, reconocimiento de firma y rúbrica, también lo que es la designación de la designación de tutor para bienes en litigio, sobre el referente a las citaciones, también a lo que es el nombramiento, el nombramiento de defensor. Esto en caso de que haya algún deceso. Y habíamos mencionado también qué sucede en el caso de la declaración jurada. Habíamos mencionado que esta puede ser interpuesta por el demandante y por el demandado, y donde este se presenta está por escrito, tiene que estar en un sobresellado, no tiene que estar en el memorial. El mismo debe contener información personal de la persona a la que se le está solicitando. Tiene que tener nombre, puede ser su edad, estado civil, certificado de nacimientos, etc. Estos son elementales para lo que es el inicio del proceso. Sí, también hemos hablado referente a lo que es el reconocimiento de firma y rúbrica. Ya, está bien. Minuto. Gracias, Rebeca. Bien, gracias. Paola, sigo con usted. Reconocimiento de firmas y rúbricas. Doctora, ¿me ve? Todavía no, Paola. Ahora. ¿Me ve? Ahora sí, ya la veo. Gracias, Sí. señorita. Hablaremos del reconocimiento de firmas y rúbricas. Tiene la palabra, por favor. El reconocimiento de firmas y rúbricas en solo general, ¿no, doctora? Sin especificar a la persona que hace el documento, a la persona analfabeta, ¿verdad? De manera genérica. Ya. Después puede hablar de la persona analfabeta, pero primero una persona natural que sepa leer y escribir y una persona jurídica. Ya. Bueno, este reconocimiento de firmas y rúbricas, bien, ya habiendo pasado el proceso de, si bien supuestamente nos dijo, ¿no? Que si anticipando, si el demandante o el demandado llega a fallecer, o bien no llegan a fallecer, ¿no? Se hace el llamamiento para este reconocimiento de firmas, para que se puedan así asistir a tribunales, para que puedan reconocer si es o no la firma. En sí se hace, nos dijo, un estudio topográfico o geográfico. Ay, no me acuerdo cómo era ese. Como topográfico, ¿acaso? No, perdón. De tierras. ¿Qué se llama? Hola. Sí, ahorita no me acuerdo qué era. Grafológico. Grafológico, sí, doctora, perdón. Ya, se hace ese estudio, ¿verdad? Y también nos dijo que antes de ese estudio, pues, el llamado ya sea demandado a reconocer la firma, pues, él tiene que reconocer la firma sin titubeo, si se lo podría decir, ¿no? Sin Evasivas. Evasivas, exactamente, doctor. Sin evasivas, ya que esto puede llegar a perjudicarlos también, ¿no? A lo largo, ya que se hace ese estudio. Si bien no se reconoce la rúbrica y no se da legalidad al documento, pues se hace un estudio grafológico. También ¿cómo se dice? Ese estudio grafológico, ya sea el personal que lo va a realizar, llega a llega a determinar si es o no es la firma, y también ese da parte al juez, ¿no? Dando parte que si es o no es la firma. También nos había mencionado que después de las diligencias ya realizadas, se hace, leen, ¿no? La situación en que se había llegado, y pues nos decía si es la firma o no es la firma, bien se le hace conocer, y también si es la firma falsificada, se le da parte inmediata al
sí, el tribunal creo que era, doctora, ¿ya? Y entonces, si es la firma, pues, si es verdadera la firma, no habría ese problema de dar parte. También nos había también mencionado sobre la realización de las firmas y rúbricas con personas inalfabetas, estas que tenían que tener sí o sí un testigo, ¿no? Para que ellas puedan, sí, también, ¿cómo se dice esto? Dar, ¿cómo se dice? Es como, sí, son testigos que se les utiliza, ¿cómo se llaman? Testigos instrumentales, y son dos, sepa leer Sí, y sí. escribir. Sí, sí, exactamente, para que puedan dar, para que sí sepan o den legalidad a ese documento que está transcribiendo ese analfabeto, ¿no? También se le tiene que hacer conocer o también él tiene que hablar, ¿no? De esta manera de que si está, qué documento ha firmado, cómo lo ha firmado, si sí son sus huellas dactilares y si se acuerda del documento en sí, en qué consiste, eso nos había explicado doctora, lo que yo me acuerdo. Ya, también les he explicado la declaración jurada anticipada, la exhibición de bienes muebles, la exhibición de documentos, ¿verdad? Sí, doctorita. Ya. La exhibición de documentos, luego está la designación de un tutor, la designación de un defensor en caso de desaparición. ¿Les he explicado el trámite que se sigue de manera genérica? No, doctora, solo nos ha explicado Sí. la exhibición Exhibición, hasta de ahí. muebles. Exhibición de muebles. Ujú. Ya, gracias, Paola. Ya, doctor. Vamos a continuar entonces con el avance de materia. Con esto de las diligencias preparatorias. La exhibición de documentos. Puedo pedir la exhibición de un documento que sea documento privado. Ustedes se acuerdan de las clases de testamentos, ¿no es verdad? Hay diferentes clases de testamentos. Entonces, en estos testamentos, lo que se hace es, dependiendo de determinadas circunstancias, no han sido protocolizados o no se los ha llevado, no se los ha tramitado, no se los ha suscrito con todas las formalidades de ley. Entonces, ese puede ser un ejemplo de exhibición de documentos. No deben estar en registros públicos, ¿ya? El documento que voy a pedir sea exhibido. Entonces, se hace la solicitud, se señala qué estoy pretendiendo, qué proceso voy a seguir en el futuro. Puede ser que sea un heredero, puede ser que sea un legatario, puede ser que sea un comunero, un socio. Entonces, justifico cuáles son los motivos por los que quiero que ese documento se presente y además qué proceso pretendo seguir. Entonces, ante estas circunstancias, el juez puede admitir y va a señalar día y hora para que se exhiba ese documento. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia entre la exhibición de muebles y la exhibición de documentos? Si en la exhibición de muebles el citado no los presentara, se considera la existencia de los mismos y en el estado que señala este sujeto procesal. Empero, en la exhibición de documentos, si es que no presenta, con eso concluye este trámite. ¿Está bien? Si no los presenta, pues
no se da por la existencia de los mismos, sino con eso concluye el proceso indicando de que ha sido citado, pero que no se ha presentado. ¿Qué documentos no puedo pedir su exhibición? Aquellos privados, documentos privados que hayan sido anulados, ¿ya? Eso no puedo solicitar de que se exhiba. Tampoco voy a poder solicitar, y eso les manifestaba, aquellos documentos que se encuentren en archivos. Puede ser ante un notario, un oficial de registro civil, dependiendo. Si están en un archivo, si están archivados en alguna institución, ya sea pública o privada, es innecesaria pedir la exhibición. ¿Está bien? Seguiremos. Tenemos el diligenciamiento de prueba anticipada. Entonces, en este diligenciamiento de prueba anticipada, ¿qué es lo que se busca? Bueno, que no se llegue a alterar o perecer el bien, que es objeto precisamente del litigio, o que las circunstancias tiendan a modificarse, pero tienen que ser circunstancias necesarias que estén dentro de la esencia del proceso. Y finalmente, también podré solicitar esta diligencia cuando ofrezca testigos de edad avanzada que puedan fallecer, es decir, o que padezcan de una enfermedad terminal. Si padecen de una enfermedad terminal, pues está en riesgo o está en duda si realmente van a poder estar presentes el día y la hora que señale la autoridad judicial en el juicio propiamente dicho. Entonces, puedo solicitar la recepción de estas declaraciones testificales. También se puede solicitar esa diligencia cuando los testigos se vayan a ausentar. ¿Qué pasa si un testigo ha sido becado, ha ganado una beca de estudio y va a estar fuera de nuestras fronteras por un periodo de 2 años? Eso va a costarle más a la parte, le costaría más pedir una cooperación judicial internacional, que intervenga Cancillería. Es más, además se va a llevar en más tiempo. Entonces, antes de que se vaya, prefiero que se le recepcione la declaración y así él se pueda ir y yo tenga ya esta para el juicio, ¿ya? Entonces, estos son los fundamentos para pedir esta diligencia de prueba anticipada. También puedo solicitar una inspección, puedo solicitar una pericia. ¿Cuál es el procedimiento en todos estos trámites? Bueno, la demanda de medida de diligencia preparatoria debo plantearla cumpliendo todos los requisitos del artículo 110 del Código Procesal Civil. ¿Ya? Tengo que especificar qué medida requiero. ¿Cuál es la finalidad que persigo en la futura demanda principal? Es decir, ¿qué proceso voy a iniciar en el futuro? Si cumple estos requisitos, reitero, del artículo 110 del Código Procesal Civil, el juez va a admitir la demanda, la solicitud. Ahora, si incumple, lógicamente la rechazará. Contra el rechazo puedo interponer el recurso de apelación. ¿En qué efecto se me va a conceder? En el efecto devolutivo. Si se me acepta la petición realizada, pues el juez va a analizar si este trámite se va a llevar de manera unilateral o de manera bilateral. Cuando se trata de estas diligencias preparatorias tiendan a demostrar el incumplimiento del obligado por un tema de pago de deudas, entonces no se le va a citar, no se le va a hacer conocer a la parte contraria.
Pero en los demás trámites sí. Por ejemplo, veíamos en el reconocimiento de firmas y rúbricas, ¿no es cierto? ¿Qué significa? ¿Qué pasaría si no se lo cita al que tiene que reconocer? Sería un trámite insulso, ¿no es cierto? Lo mismo en la exhibición de bienes, en la exhibición de documentos, en la declaración jurada anticipada con mayor razón, en la recepción anticipada de pruebas igual. Si estoy ofreciendo un testigo, lógicamente que se deberá hacer conocer a la parte contraria, para que la parte contraria también formule un contrainterrogatorio, porque si no estaríamos vulnerando el derecho a la defensa. Si estamos pidiendo una inspección judicial de la misma manera, si pedimos una inspección judicial seguida de reconstrucción, pasa lo mismo. En el caso de la pericia, necesitaremos hacerle conocer a la parte contraria. Entonces, a eso se refiere la bilateralidad, por si acaso que está en la plantilla. Si el juez considera de que se debe hacer conocer a la parte contraria, entonces se va a ordenar la citación personal. Ahora, esta citación personal puede darse antes de la diligencia o después de la diligencia. Por lo general, cuando se trata de demostrar la mora en que habría incurrido el deudor, se lo cita después de haberse ejecutado la diligencia, de diligenciar la medida. En algunos casos, el juez, para que se lleve adelante, puede fijar la audiencia para la sustanciación de esta diligencia. Para el reconocimiento de firmas y rúbricas necesitamos. Para la recepción de prueba anticipada requerimos. La declaración jurada requerimos. Prácticamente todas estas diligencias se dan en audiencia. Ahí el juez va a ordenar que se practique, ¿no? Se va a practicar esta diligencia. Ahora, ¿qué pasaría si la parte contra quien se aplica esta diligencia se la cita después de haberse ejecutado la misma? Esta tiene, a partir de su notificación, tiene 5 días, o a partir de su citación, perdón, no es notificación, a partir de su citación, tiene 5 días. ¿Para qué? Para plantear oposición, para solicitar una aclaración o una modificación, inclusive tal vez una ampliación. Se la cita y tiene 5 días si esta diligencia se ha practicado sin su consentimiento, es decir, no se le ha citado previamente. Entonces, después de ejecutada esta diligencia, se lo va a citar y él puede oponerse, puede pedir una aclaración, modificación o una ampliación. En este tipo de trámites no se pueden plantear incidentes y excepciones. La norma nos dice que los mismos podrán ser planteados en la demanda principal. Lo que ya les decía, no se pueden plantear excepciones, incidentes. La apelación que se concede cuando se rechaza esta diligencia se la otorga en el efecto devolutivo. Bien, con esto hemos concluido el avance de materia y les voy a dar una práctica para que la realice. Va a ser un flujograma, ¿ya? Eso va a estar colgada en tareas y ustedes van a tener el tiempo prudencial para realizar esta práctica. Reitero, con esto hemos terminado el tema. ¿Tienen alguna pregunta para que sea absuelta la misma? Los escucho. Disculpa, no les puedo ver, así que ustedes hablan nomás porque estoy para compartir otras plantillas. Así que hablen, manifiestan su duda, por favor. Doctor, una consulta. Sí. Escriba, le habla Álvaro. Sí, Doctora, sí, le he reconocido su voz. Dígame algo. Un favorcito, ¿será que la última plantilla podría volver a reiterar el tema de la oposición a aclaración? Y esto de la unilateralidad y la bilateralidad, doctora, por favor. Claro Es la última plantilla. Ya había encontrado ya, está bien. Habla de la unilateralidad y la bilateralidad, ¿no es cierto? Ya. ¿Cuándo es la unilateralidad?
cuando solamente al solicitante se le hace conocer la fecha cuando se va a practicar esa diligencia. Cuando estamos frente a la bilateralidad, cuando se hace conocer a la parte contraria contra la cual se va a ejecutar esa diligencia preparatoria. ¿Ya? Eso significa la unilateralidad y la bilateralidad. Ahora, cuando ha sido unilateral, Álvaro, cuando no se le ha puesto en conocimiento de la parte adversa, esta no puede quedarse en un total estado de indefensión. No podemos decirle ya, usted no sabe y nunca se enterará de lo que hemos hecho. No puede suceder eso, ¿ya? Ella debe tomar conocimiento, pero va a tomar conocimiento luego de que se ha ejecutado esta diligencia. Se le cita y va a tener 5 días, ya sea para plantear oposición, es decir, no está de acuerdo con la aplicación de esa diligencia, pide una aclaración sobre esa diligencia o solicita una modificación de esa diligencia o en su caso una ampliación. Eso es lo que significa. Tiene la posibilidad después de haberse ejecutado esta diligencia. No sé si tiene alguna otra pregunta. 5 días hábiles o calendario, doctora. Ah, Álvaro, me extraña su pregunta. Son 5 días hábiles. Gracias. Usted sabe cómo son, Álvaro, los plazos. De 15 a menos, es decir, hasta 15 días solamente hábiles, más de corrido. Hábiles, inhábiles, feriados, todo se computa, ¿no es cierto? De acuerdo a lo que han visto en Derecho Procesal Civil. Entiendo, algunos de ustedes están retomando nuevamente la carrera y, bueno, la memoria es frágil. ¿Alguien más? Gracias, doctor. ¿Alguna pregunta? No, gracias a usted, Álvaro, por su participación. Ya me acuerdo, no crean, me acuerdo de muchos de ustedes, me acuerdo. Muchos de ustedes. ¿Alguien más? Doctora. Sí, hablen, porque bueno, no hay manito, pero hablen. ¿Quién tiene la pregunta? ¿Quién tiene la duda? Yo tenía una duda, no entendí muy bien sobre la declaración jurada, porque nos dice que nos hablaba de que se realiza esta publicación por edicto y si no llegan los herederos y pues se da por hecho, por señalado. No hemos dicho en la declaración jurada eso, hemos señalado en el reconocimiento de firmas y rúbricas. ¿Qué pasa si quien suscribió el contrato, el documento fallece? Entonces, si fallece, la autoridad judicial lo que va a ordenar es que se lo cite a los herederos. Ahora, si se tiene la identidad de los herederos, pues se va a practicar, pues, ¿verdad? Pero no solamente la identidad, sino necesitamos el domicilio. Pero si no hay la identidad, ¿qué hacemos? Se dice que se tiene que hacer las publicaciones por edictos. Ahora, ¿cómo se solucionaría esto? Pidiendo el certificado de descendencia. Ahí podemos ubicar si esta persona tiene hijos, ¿ya? Tiene hijos y se podría solicitar también el informe al CERES y al CEGIP para considerar cuál es su último domicilio y así poder citarlos. Ya que si luego de haberse realizado, y solamente es una publicación, si se realiza una publicación y no asiste, entonces se va a dar por reconocido el documento. Y eso sí les puede causar un grave perjuicio, porque hay gente malintencionada, desgraciadamente. Entonces, ¿qué hace esta gente malintencionada? Se entera de que alguien falleció, y ahí sí, hace conocer a los herederos de que tenía deudas, de que ha suscrito un documento y hacen aparecer cosas que realmente no se han dado en la vida real, ¿no? Que realmente el decuyus no ha contraído esas obligaciones. Imagínense de que los herederos no se enteren del proceso, se los cite vía edictos. No, pues no van a, ya les he mencionado, ¿no es cierto? Creo que nadie, creo que ninguno de ustedes ha leído un edicto, tal vez 1 o 2 personas, los demás no. Entonces, nadie está acostumbrado a leer edictos. Entonces, se desconoce, los herederos no van a tomar conocimiento de este proceso y la consecuencia es de que el juez va a dar por reconocido el mismo.
Esa es la consecuencia. No sé si tienen alguna otra pregunta. ¿Nadie más? Doctorita, buen día. Buen día de Dios. ¿Quién me habla? Le habla Ever, doctora. Ever, dígame, Ever. Doctora, no le he logrado entender bien acerca del procedimiento. No sé si nos puede, o si me puede, por favor, volver a mencionar. Se interpone la demanda. El juez considera si se han cumplido los requisitos del artículo 110 del Código Procesal Civil. ¿Ya? Si se señala qué medida, ahí tiene que estar expresamente detallado qué medida estoy solicitando y cuál es la finalidad del proceso futuro que voy a iniciar. Debo explicarle a la autoridad judicial qué proceso futuro voy a iniciar. Listo. Planteo. Presento. Listo. El juez me admite si cumplo los requisitos y ahí va a considerar si este trámite se va a llevar de manera unilateral o bilateral. Si se lleva unilateral, solamente se le hace conocer al interesado de que se le ha admitido su petición y además se señala día y hora de audiencia para que se lleve a cabo. Si considera de que debe llevarse adelante esa diligencia de manera bilateral, entonces se lo va a citar y se le va a emplazar al contrario, ¿ya? A la parte adversa. Entonces, el día y la hora señalados se va a llevar adelante, se va a practicar esa diligencia. Y concluida la misma, el juez en algunos casos va a dictar resolución, como ser en el reconocimiento de firmas y rúbricas. Emite una resolución dando por reconocido el documento. Listo, ahí termina, ¿ya? Ahí concluye. Ahora, ¿qué pasaría si esta persona plantea oposición? Es decir, no se le ha hecho conocer el momento que se ha practicado la diligencia, sino de manera posterior. Entonces, en ese caso, esta va a tener 5 días para plantear esta oposición, solicitar una aclaración, modificación o ampliación. ¿Ya? ¿Qué pasa si se rechaza? Si de acuerdo a la autoridad judicial no está debidamente fundamentada la solicitud, no se señala qué diligencia pretende, no se indica cuál es la finalidad que se persigue en el proceso futuro. Entonces, en ese caso, lo que hace la autoridad judicial es, bueno, como la ha rechazado, pone en conocimiento del peticionante. Entonces, el peticionante, ¿qué va a hacer? Va a plantear el recurso de apelación. ¿El juez en qué efecto le va a conceder? En el efecto devolutivo. Ese es el trámite. Ya, gracias, doctora. Ahora sí le entendí. ¿Alguien más? De nada, Ever. ¿Alguien más? Doctorita, ¿Sí? ¿Quién me habla? Ángel, doctorita. Ángel, ¿qué Ángel? Ah, ya lo vi. Sí, Ángel, dígame. Doctorita, cuando hablábamos del reconocimiento de firmas y rúbricas, nos decía que si el emplazado ya se niega, ¿no? Que esa firma le pertenece, ¿no? Y se hace la pericia, nos dijo, por vía incidental. Ahora, si a través de esa pericia nos mencionó que va a ser, digamos, el perito ya le va a resultar tal vez imposible verificar si es prácticamente la firma le corresponde, ¿no? Nos mencionó que se debe acudir a la vía ordinaria. ¿Cómo sería eso, doctora? No le entendí muy bien esa parte. ¿A qué nos referimos en ese aspecto? Doctora, no se le escucha. Ay, perdón. Mi micrófono lo había desactivado. Ya, Ángel le decía, ¿qué significa esto de la demanda ordinaria? Es un trámite, es un proceso de conocimiento, ya, proceso de conocimiento ordinario. Esto significa de que la parte demandante
por todos los medios va a tratar de demostrar de que la firma del demandado le pertenece. Eso significa demanda ordinaria. Entonces, doctorita, esto ya sería realizar otro tipo de proceso, ¿no? O estoy Sí, mal. es un proceso ordinario, sí. Está bien, doctorita, gracias. Esa me quedaba duda. De nada. ¿Alguien más? Ya, nadie más. Entonces vamos a ingresar a la unidad 3, que se refiere al proceso cautelar. Ya. ¿Qué es el proceso cautelar? Es una pretensión interpuesta por el actor antes o durante la tramitación del proceso principal, que tiende a evitar el resultado de una sentencia que se torne ineficaz, debido a riesgos que alteren, disminuyan, desvaloricen o hagan desaparecer bienes o derechos de interés en el litigio, convirtiendo en inoperante la función jurisdiccional. Entonces, pretensión. Es una pretensión que la interpone el actor antes o durante la tramitación del proceso. Las medidas cautelares en materia procesal civil se pueden plantear antes de iniciar el proceso como tal. Nada más que vamos a tener 30 días para iniciar el proceso principal. Por favor, espérenme un momentito. Están llamando.
seguiremos, jóvenes. Bien, les decía que en materia procesal civil se puede plantear estas diligencias antes o durante la tramitación del proceso principal. ¿Esto con qué fin? Bueno, evitar de que una sentencia se torne ineficaz. ¿Y por qué se va a tornar ineficaz? Porque precisamente el demandado puede disponer de los bienes. Y al disponer de los bienes, esta sentencia que vaya a dictar la autoridad judicial se va a tornar precisamente ineficaz. ¿Está bien? Y ya no sé, y bueno, ya la función jurisdiccional se va a tornar inoperante, porque no se va a administrar justicia, no se va a hacer justicia. ¿Cuáles son las características que tienen las medidas cautelares? Y aquí les voy a pasar a preguntar. A ver, Rebeca y Paola Untoja. Bien. Álvaro. Álvaro. ¿Cuáles son las características de las medidas cautelares? ¿Se acuerda? Las características de las medidas cautelares. Sí. No voy a olvidar de habilitar su cámara, por favor, Álvaro. Eso ya ustedes han visto en materia penal. Álvaro, yupi, ¿qué ha hecho con su micrófono? Lo estaba escuchando bien. Ah. Ángel, características de las medidas cautelares. ¿Me logra ver, doctora? Sí, lo veo. Bueno, a lo que recuerdo, según materia penal, es de excepcionalidad que se deben... Continúe, Ángel. Tienen una característica de excepcionalidad que se deben aplicar como última medida, ¿no? Para asegurar los fines del proceso. Otro que recuerdo era de provisionalidad, como mencioné, para evitar también, a veces sí, para asegurar, ¿cómo era esto? Para asegurar, obviamente, para asegurar el efectivo cumplimiento, ¿no? De los actos procesales que se realicen. Instrumentalidad, igualmente estaba, como vemos en la diapositiva. Eso es lo que recuerdo, doctorita. Ya. Eso de provisionalidad está equivocándose, porque la provisionalidad tiene que ver, Ángel, con el hecho de que no adquiere la calidad de cosa juzgada, ya que estas medidas se pueden solicitar su modificación en cualquier momento. ¿Cuáles son estas que ustedes también han visto en materia penal? La instrumentalidad, la proporcionalidad, la variabilidad y la provisionalidad. ¿En qué consiste la instrumentalidad? Bueno, está destinado a garantizar la efectividad del proceso principal, es decir, no es un fin en sí misma la medida cautelar, sino que tiende a garantizar la efectividad de la resolución que se vaya a dictar en el proceso principal.
A través de estas medidas cautelares se evita la realización de actuaciones que impidan o dificulten la efectividad de la sentencia, ¿ya? Y tienden a asegurar que la decisión adoptada de acuerdo a la pretensión estimada. Eso es lo que se busca, por eso se dice que son instrumentales. No son un fin en sí mismo, sino es un medio para lograr que la sentencia sea eficaz. Y asegurar que la decisión que vaya a tomar la autoridad judicial sea acatada, ¿ya? Y que esté acorde a la pretensión planteada por ya sea por la parte demandante o por la parte demandada. La provisionalidad, lo que le decía Ángel, es una medida adoptada que no llega a tener el estado de cosa juzgada. ¿Esto qué significa? A ver, si yo solicito una medida cautelar, esta ¿tendrá el carácter de definitiva? No, no tiene el carácter de definitiva. Esta puede ser modificada en cualquier momento. Y eso ustedes han visto en materia penal, ¿no es cierto? Si estoy solicitando la detención, si se ha dispuesto la detención preventiva, ¿acaso esta detención preventiva va a ser definitiva? No. Decir, no, es que ya hemos dispuesto la medida cautelar y con eso ya se concluye. No, bajo ningún punto de vista, sino que esta puede ser modificada. Y ahora, de acuerdo a lo establecido por la ley, por las modificaciones introducidas por la ley 1173, ustedes saben de que la detención preventiva no puede tener una duración máxima de 6 meses. No puede tener una duración máxima de 6 meses. A eso se refiere. ¿Está bien? A eso se refiere. Entonces, puede caducar al desaparecer las circunstancias que la han determinado. Por eso se dice que son transitorias, que son temporales. Duran un periodo de tiempo durante la sustanciación del proceso. ¿Ya? Luego, son variables. Esto significa de que pueden mutar, pueden ser sustituidas o reemplazadas por otras medidas cautelares. Por eso se dice que son flexibles estas medidas. Pueden ampliarse o pueden reducirse. A ver, ¿qué pasaría? Y esto le pregunto a, voy a empezar por Ángel. Ariana. Ariana. Doctora, ¿me escucha? Sí, la escucho. ¿Me puede volver a repetir la pregunta, por favor? Todavía no la veo. Está cargando. Ya, Ariana, ahora sí. Bueno, no le veo el rostro, Ariana. Siempre, por favor, sus celulares, sus equipos van a hacer todo para que se les vea el rostro. Ariana, ya. A su cliente le han aplicado una medida cautelar. En una medida cautelar en un proceso ejecutivo porque debe un determinado monto de dinero. ¿Ya? Debe la suma de 80,000 bolivianos. Se ha iniciado el proceso y, bueno, se ha solicitado esta medida del embargo. ¿Y qué se ha embargado? Se ha embargado su casa y su vehículo. ¿Ya? Su casa y su vehículo. Su casa está evaluada en más de $300,000 americanos. Y su vehículo está evaluado en más de $20,000 americanos. Estamos hablando de $320,000. Se toma conocimiento de que se ha embargado los mismos. Usted, como abogada de su patrocinado, en base a este principio de variabilidad, ¿qué plantearía, qué le solicitaría a la autoridad judicial?
Su micrófono, por si acaso, está desactivado, Ariana. ¿Ahora sí me escucha? Ahora sí. Bueno, lo que le solicitaría a la autoridad sería, a ver, la no, flexibilización, no. Llegaría, digamos, como un ejemplo, una conciliación entre la autoridad para que, porque ya que le han embargado y es más que el monto que él debe, lo que haría es que llegara a una conciliación. No, Ariana. Usted sabe, de acuerdo a lo que hemos avanzado en este semestre, que no procede la conciliación para medidas cautelares. Es un caso que está excluido. Sí. No me acuerdo todavía, doctora. No, ya. Gracias, Ariana. Belén, lo mismo. Belén, Irlanda. Belén. Nada, Belén no está. Daniela Cáceres tiene la palabra, por favor. Doctora, buenos días, doctora. Buenos días. ¿Me logra ver? Todavía no. Ahora, doctora. Sí. Ahora sí, Daniel. Bueno, yo como abogada solicitaría, ¿no?, la ampliación para mi cliente para que logre pagar en un plazo determinado el monto que debe, doctora. No, ¿cómo me va a decir eso, Danielita? ¿Cómo ampliar? Si la medida cautelar es variable, es decir, puede ser modificada, definitivamente yo solicitaría la reducción. ¿Y por qué voy a solicitar la reducción? Y eso también está estrechamente relacionado a la otra característica, la proporcionalidad. Estamos hablando de que se han embargado bienes por un valor de $320,000 americanos, siendo que la deuda alcanza 80,000 bolivianos. Voy a pedir que se reduzca, que solamente pese el embargo sobre el vehículo. Punto. El vehículo, 20,000 bolivianos, $20,000 americanos. ¿Cuántos son $20,000 americanos? Más o menos 140,000 bolivianos. Sí. 140,000. Imagínense, suficiente, ¿no es cierto?, para cubrir. A eso se refiere la variabilidad y la proporcionalidad, Daniela. No puedo pedir ampliación, Dios mío, ¿dónde más? ¿Qué ampliación más vamos a pedir si estas medidas cautelares tienden a asegurar el cumplimiento de la sentencia? Es decir, que la sentencia sea eficaz. Con esto, la eficacia está asegurada, pero solamente con el vehículo. ¿Cómo voy a embargar un bien que está evaluado en $300,000 americanos por una deuda de 80,000 bolivianos? Ya. Gracias, Daniel. Ya, doctora. Seguiremos. Proporcionalidad. Lo que les decía, tiene que existir un equilibrio entre lo solicitado y la importancia del derecho que se tiende a proteger. El juez puede disponer una medida cautelar menos rigurosa, pero que sea suficiente para la protección de los derechos del demandante. Ya, pero no solamente debe velarse por los intereses y por los derechos del demandante, sino también por los derechos y los intereses del demandado. Se tiene que aplicar una medida que cause el menor perjuicio a la parte afectada.
Imagínense que el demandado, que el deudor tenga una fábrica y se solicite el embargo de esta fábrica. Y esta medida pues tienda a dificultar la producción, la distribución, la comercialización del producto. Lo que le estoy haciendo al deudor es perjudicarlo y estoy haciendo de que él no cumpla con la obligación por la medida que estoy aplicando. Entonces con eso hay que tener mucho cuidado. ¿Está bien? Espero que me hayan comprendido, jóvenes, porque esto ustedes han visto ya en materia penal. Les digo, no es nuevo. Bien. La oportunidad. Marcia, ¿qué pregunta tiene? Doctora, buenos días. ¿Qué pasa si solamente el deudor tiene solo esa propiedad para pagar el monto, ¿no? Al demandado y solo tiene ese. Ya. Cuando hablamos de la variabilidad, Marcia, tiene que la medida que se solicite tiene que estar de acuerdo a la situación de los hechos, al caso en concreto. Entonces usted me dice solamente tiene la casa valuada en $300,000 americanos, entonces tendrá que embargarse esa vivienda. No hay más. Si solamente tiene eso, se va a tener que embargar solamente eso. Bueno, el único bien que tiene. Ya, esa era mi duda. Gracias, doctora. Gracias, Marcia, a usted. Les decía, la oportunidad. ¿En qué momento podemos pedir esto? Antes de la demanda. De plantear la demanda principal. Si hice la solicitud antes de la interposición de la demanda principal y el juez ha dado curso a esta medida, la misma va a caducar de pleno derecho en un periodo de 30 días. A partir de su ejecución, caduca en un plazo de 30 días si es que no se interpone la demanda principal. Y este levantamiento, este cese de la medida, lo va a hacer el juez de oficio. Reitero, si es que el demandante no interpone la demanda principal en un periodo máximo de 30 días. Además, el juez va a ordenar el pago de daños, perjuicios y costas por el perjuicio que se le habría causado al cautelado. Pero también estas medidas pueden solicitarse durante la sustanciación del proceso. Y las mismas pueden pedirse en cualquier etapa del trámite. En cualquier. Inclusive tenemos el embargo preventivo y el embargo de ejecución. El embargo de ejecución se da precisamente cuando ya estamos en la última etapa del proceso civil. ¿Y cuál es esta última etapa del proceso civil? Cuando ya se está ejecutando la decisión que no ha sido observada de manera voluntaria por el interesado. ¿Está bien? Seguiremos. ¿Cuáles son los presupuestos, los requisitos para que proceda esta petición? Bueno, en primer lugar, debo exponer un fundamento de hecho. ¿Cuáles son las circunstancias por las que estoy pidiendo la aplicación de esta medida cautelar? No es simplemente decir, sí, señor juez, pido que se proceda al embargo de todos los bienes del demandado, o se proceda al secuestro de estos bienes, o se proceda a la intervención judicial, ya sea al interventor administrador, ya sea al interventor recaudador o al interventor informante, la prohibición de innovar, la prohibición de contratar. No puedo así decirle, no quiero todo esto ya. Tengo que explicarle las circunstancias. ¿Qué está sucediendo en ese caso con el demandado? ¿Por qué pido esta medida cautelar? ¿Ya? Se tiene que establecer específicamente qué medida estoy pidiendo. No puedo decirle, señor juez, solicito la aplicación de medidas cautelares. Uy, el juez va a decir, ¿y cuáles?
Y además el alcance de estas medidas cautelares. No puedo decir el embargo de todos sus bienes, señor juez. Bueno, el señor juez dirá, ¿qué bienes? Tiene casa, tiene vehículo, para aplicar el principio de proporcionalidad. En el ejemplo que les daba, no se aplica pues el principio de proporcionalidad. Y además no se determina el alcance. Dicen, todos los bienes, tiene esta casa, tiene este departamento, tiene estos 3 vehículos. Y las deudas ascienden a 100.000 bolivianos. Y los bienes ascienden, el monto, el valor que tienen, asciende a $500,000. ¿Hay proporcionalidad? ¿Hay equilibrio? No. ¿Se determina el alcance? No. ¿Qué pasaría si el deudor, por decirles, tuviera una fábrica? Lo único que tiene es una fábrica. Inclusive hasta en anticrético. ¿Ya? Pero, ¿podré determinar el embargo de la fábrica? Si es lo único que tiene, puede ser. Entonces, ¿se va a establecer el alcance de este embargo? Claro. El embargo no va a tener que afectar la cadena de producción de esa fábrica. Entonces, y eso van a tener que pedir ustedes, futuros colegas. Es decir, el embargo de la fábrica, pero que no se obstaculice, ¿no? La cadena de producción. Esto significa de que puedan ingresar, salir los vehículos, que se pueda realizar la actividad. Lo único que estoy pidiendo es, bueno, que se proceda al embargo, que esté registrado cuáles son las instalaciones, si hay materia prima, si existe el producto, en qué cantidad existe el producto, cuándo se va a vencer, si hay un comprador. Tal vez, en este caso, por ejemplo, tendré que solicitar la designación de un interventor administrador para que precisamente él se encargue de disponer de los bienes, la venta de los bienes, a qué rubros, a qué mercados va a ir, para que el producto de esta venta pues sea para cubrir precisamente la obligación que se pide su cumplimiento. ¿Está bien? En eso consiste. Luego, ay Dios, muy rápido pasó esto. ¿Cuáles son esos presupuestos? ¿Cuáles son esos requisitos de procedencia? En primer lugar, está la situación jurídica cautelable. La misma va a derivar de la pretensión ejercitada en el proceso principal con la petición de la medida cautelar, ya, pero deriva de la pretensión que se ejercita en el proceso principal respecto a aquella medida cautelar que estoy pidiendo. ¿Qué significa esto? De que sea posible la aplicación de esa medida cautelar. A ver, podré solicitar la designación de un interventor, administrador, de los bienes, del patrimonio de una persona natural que sus ingresos son por la labor que realiza, me refiero a la actividad que realiza. ¿Qué pasa si esta persona es funcionario público? ¿Podré pedirle un interventor administrador? Para nada. No tiene ni pies ni cabeza esa medida cautelar. O el secuestro. Podré pedir el secuestro sabiendo de que ese bien que estoy pidiendo sea secuestrado, ¿le pertenece al deudor por más de 5 años? No. Ya a eso se refiere. Que sea posible, que sea factible esa medida cautelar. Por eso es que el abogado tiene que saber muy bien las medidas cautelares. Muy bien, tiene que saber muy bien. ¿Cuáles son los requisitos para que se aplique esta? ¿Ya? A eso se refiere esta situación jurídica cautelable. Luego, tenemos la apariencia del buen derecho. ¿Esto qué significa? Que se debe acreditar con indicios la existencia de ese derecho.
la verosimilitud del derecho, lo que se conoce en latín como el fomus boni juris, ¿ya? La existencia del buen derecho. Entonces, no necesitaremos quizás prueba plena, porque si es objeto del proceso, suficientes serán los indicios, ¿ya? Que hipotéticamente sea posible ese derecho. Y finalmente tenemos el periculum in mora, que significa el peligro por la demora procesal. Hay un riesgo en ese periodo, en ese lapso de tiempo entre la interposición de la demanda y la ejecución de la medida cautelar. Sí. Hemos interpuesto la demanda. ¿Cuánto tiempo más aproximadamente se suscita para la admisión de la misma? Estaríamos hablando de una semana. Ya. Se ha admitido. Tengo que acordar con el oficial diligencias para la citación. Ahí más o menos va a transcurrir unos 15 días a 20 días, inclusive hasta un mes. Ya. Un mes, estamos hablando de 30 días. Se lo ha llegado a citar al demandado. El demandado, ¿cuánto tiempo tiene para contestar? 30 días. Tendrás que esperar otro mes. ¿Ya? Y así pasa el tiempo. Se ha señalado la audiencia preliminar, que puede ser de aquí a 2 meses. La audiencia complementaria tiene que ser de 15 días después. Estaríamos hablando de cerca de 6 meses. En 6 meses, la parte demandada puede hacer cualquier cosa con sus bienes. Puede hacer. Entonces, a eso se refiere el periculum in mora. ¿Ya? Lo que demora, lo que tarda la tramitación del proceso principal. Y esto puede traer como consecuencia que la sentencia se torne ineficaz. Porque, ¿qué pasa si el deudor dice páguese al acreedor? Y resulta de que ahora el deudor no tiene un solo bien. ¿Se va a tornar ineficaz la sentencia? Desde luego que sí. Por eso se habla del periculum in mora como un presupuesto, como un requisito de procedencia para la aplicación de alguna medida cautelar. ¿Ya? Entonces no se van a olvidar, para que ustedes formulen sus solicitudes de estas medidas, tienen que considerar todos estos elementos. Seguiremos. Ya. ¿Quién es el juez llamado por ley para conocer estas medidas cautelares? Bueno, es competente el juez que va a conocer el proceso principal. Ese es el juez que es competente para conocer esta diligencia, esta medida preparatoria, estas medidas cautelares. Inclusive el código nos dice que aquella autoridad que sea incompetente para conocer el trámite principal puede disponer esta aplicación de medidas cautelares, ¿ya? Siempre y cuando respete lo dispuesto en el código, es decir, ejecute, aplique esa medida cautelar de acuerdo a las reglas que están establecidas en el Código Procesal Civil. Ejecutada esa medida cautelar, el juez tiene que remitir a la autoridad competente para que sea esta quien conozca, resuelva el proceso principal. ¿Ya? Eso es lo que nos dice específicamente el Código Procesal Civil. Ahora, de acuerdo a lo que ustedes han avanzado, a lo que se avanza en Derecho Procesal Civil 1, ustedes saben de que el juez tiene poderes y tiene deberes, ¿no es cierto? En este tema, en esta materia de medidas cautelares, ¿el juez tiene facultades? Sí, tiene facultades. ¿Cuáles son esas facultades? Bueno, el juez tiene que evitar los perjuicios innecesarios al cautelado. En consecuencia, va a poder limitar la medida solicitada por el interesado. O inclusive puede disponer otra medida menos rigurosa, pero siempre velando porque se garantice el cumplimiento de la obligación o que se garantice, se proteja los derechos del solicitante. ¿Ya?
El juez, cuando dispone una medida cautelar, ordena una medida cautelar, debe determinar el alcance de la misma, de esta medida. Luego, puede disponer de que la medida continúe mientras subsistan las circunstancias que han determinado su aplicación, es decir, el señalamiento, la ejecución, la disposición de la aplicación de una medida cautelar. Ya sea de oficio o a petición de parte, puede disponer la modificación de la medida, la sustitución por otra o el cese de la misma. Esa es la atribución que tiene la autoridad judicial. Cuando dispone la ejecución o la aplicación de una medida cautelar, esto lo hace a través de una resolución. La misma debe poner en conocimiento de la parte adversa. Puede ser de que la autoridad judicial, al momento de aplicar esta medida, señale día y hora de audiencia. En la audiencia deberán estar presentes solamente el peticionante. Por lo general, solamente el peticionante. Y el juez va a valorar la prueba que habría ofrecido el peticionante y va a emitir la resolución. En esta resolución no siempre va a ser fundada, ¿ya? No fundada, no siempre va a ser admitiendo la medida. Puede ser que rechace, pero siempre debe existir fundamento de hecho y de derecho. ¿Por qué está aceptando la medida o por qué la está rechazando? ¿Ya? Siempre tiene que, ustedes saben que toda resolución que emita la autoridad judicial debe tener fundamento. ¿Está bien? No puede ser así a la ligera. Debe existir un fundamento. ¿Tienen alguna consulta? Si tienen alguna consulta, por favor, pueden levantar la manito y estoy presta a absolver sus inquietudes. Luis Enrique, ¿qué pregunta tiene? Doctora, buenas tardes. No sé si puede volver a repetir acerca de la valoración de la prueba ofrecida en eso que está hablando de la resolución, doctora, por favor. Bueno, esto es facilito. Es facilito. ¿Por qué le digo que es facilito? Porque la autoridad judicial va a considerar todos los elementos probatorios que habrían presentado las partes. ¿Para qué? Bueno, precisamente para dar curso a la medida, admitir la medida y ejecutarla o en su caso rechazarla. En eso consiste la valoración de la prueba ofrecida. No se olvide que el sistema que rige en nuestro ordenamiento jurídico es el de la sana crítica. Entonces el juez debe realizar esta operación intelectiva y determinar si los medios probatorios ofrecidos por las partes, presentados por la parte peticionante, realmente generan convicción. En eso consiste. No sé si tienen alguna otra pregunta. ¿Alguien más? Ángel. Doctorita, una curiosidad que me ha surgido. ¿Se puede realizar alguna medida contra algún bien, ¿no?, de alguna persona
si este es, ya por así decirlo, copropietario con alguna otra persona, ¿se podría pedir? Se puede O pedir, pero del 50%, no de la totalidad del bien. Ya, doctorita, gracias. Gracias. Lo voy a anotar en participación. Interesante pregunta. Ángel. Bien. Cuando el juez dispone una medida cautelar, esta se la debe cumplir, ¿ya? Es decir, se la debe ejecutar. El código nos señala que ningún incidente ni ninguna observación va a impedir la ejecución de esa medida cautelar. ¿Qué pasaría si al momento de la ejecución el cautelado desconoce la decisión de la autoridad judicial? Bueno, si ha desconocido la decisión de la autoridad judicial, que por lo general es normal, porque solamente se la hace poniendo en conocimiento del peticionante, pero ya al momento de ejecutarla tampoco se entera, entonces se le debe notificar dentro de los 3 días siguientes de haberse ejecutado esa medida. Eso es lo que nos dice la norma. Ahora, ¿por qué les digo de que sería extraño de que no conozca? Bueno, ¿qué pasa en el embargo? Porque la anotación preventiva puede darse. Van a ver que la anotación preventiva no es eficaz, no es como el embargo. ¿Por qué les digo que el embargo sería difícil de que tome conocimiento, de que no tome conocimiento? Porque se va al lugar y es el oficial de diligencias, inclusive asistido por el notario, que tiene que hacer una descripción del bien. Si es una casa, por ejemplo, de cuántas habitaciones consta, dormitorio, si tiene su salita de estar, si tiene la cocina, cuántos baños, si tal vez tiene el servicio para la trabajadora del hogar, todo eso se tiene que hacer una descripción, ¿ya? Entonces, para eso el oficial de diligencias tiene que entrar. Ahora, ¿qué pasa si toca la puerta y nadie le abre? Bueno, va a tener que pegar, no iba a decir el embargo y va más o menos de afuera, va a decir, bueno, ¿cuánto tiene? Si es de 2 plantas, si es de una planta. Pero el oficial de diligencias levanta un acta circunstanciada, ¿ya? Del embargo. Por eso les digo que tendría que enterarse. Ahora, si no lo hace, pues se lo va a notificar en el plazo de 3 días después de haberse ejecutado esa medida cautelar. ¿El juez puede disponer medidas provisionales y anticipadas? Sí, puede disponer las medidas que correspondan, inclusive anticipar la realización de determinadas diligencias para evitar causar a la parte un perjuicio grave, de difícil reparación, ¿ya? Se tiene que asegurar la decisión de fondo. Por eso, la autoridad judicial puede disponer como una medida provisional anticipada el remate de los bienes embargados. ¿Qué características deben tener estos bienes embargados? De que puedan perecer, de que puedan deteriorarse, de que puedan depreciarse, desvalorizarse o que su conservación provoque gastos desproporcionados. Cuando se hace el remate anticipado, entonces el fruto del mismo, el producto del remate, debe depositarse a nombre del juzgado que está tramitando la causa. Y aquí les doy un ejemplo. A ver, en Semana Santa se comen frutos de mar, ¿no es cierto? Productos de mar. ¿Qué pasaría si el deudor se trae un container de mariscos? Hasta que se lleve adelante el proceso, esos mariscos se van a desperdiciar, ¿no es verdad? Se van a llegar a podrir. Entonces, el acreedor podrá recuperar algo del monto que le adeuda, que le adeuda.
No va a poder recuperar nada. Más bien el deudor va a estar pues más endeudado todavía, porque va a decir, ahora no le pago porque justo esta mercadería que estaba trayendo ha perecido. Entonces, ya no tengo con qué pagarle. Inclusive tengo mayor pérdida. Va a servir, ¿no es cierto? Entonces, en esos casos se debe llevar adelante el remate de estos bienes que habrían sido en primer término embargados. ¿Está bien? Puede ser también esto con fruta, bueno, con productos perecederos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? O no perecederos, precisamente. Las frutas, las hortalizas, inclusive hasta las flores. ¿Qué pasa si son rosas? Hasta que dure todo el proceso, ¿cuántos meses van a pasar? Ya no va a servir. Entonces, en esos casos, se puede solicitar a la autoridad judicial que se remate los bienes y el producto de este remate se deposite a nombre del juzgado que está conociendo el trámite. Ángel, ¿qué pregunta tenía? Tenía la mano levantada. Ya, ¿quién está jugando? ¿Qué pregunta tiene Álvaro? Doctora, una consulta. Estoy con algunos problemas del internet. Bueno, a ver, lo siguiente. En relación a los embargos, doctora, que usted estaba mencionando, por decir, ese bien tiene un bien inmueble, tiene una valoración real y una valoración comercial, por decir. Comercial. ¿No? Entonces, en estos casos, la dueña puede ser de la tercera edad y con ese riesgo, como usted decía, que básicamente pueda ir el peligro, ¿no? De que la persona pueda fallecer y a objeto de que se pueda cumplir con el pago de esta deuda. ¿Se podría aplicar el remate de esta casa? ¿Acaso el bien va a perecer? ¿Se va a deteriorar? ¿No? Pero puede extinguirse la deuda, ¿no? Con la muerte de la persona. No, ¿acaso la deuda se extingue con la muerte? No, Álvaro. Usted sabe de que las deudas se heredan y se puede solicitar de que sean los herederos quienes paguen. En estos casos de dueños, o sea, únicos dueños, podría darse este tema de remate, ¿no, doctora? En el caso de que no tengan a ningún familiar, bueno, en ese caso el que tendría que heredar esos bienes vendría a ser el Estado, y el Estado va a ordenar de que se rematen los bienes y se pague la deuda, y el restante, si es que quedara algún restante, va a pasar a manos del Estado. Ya, para solicitar estas medidas cautelares, para determinadas medidas cautelares se tiene que procede la contracautela. ¿Qué es la contracautela? Bueno, se constituye una medida jurisdiccional destinada a garantizar de manera real los posibles daños y perjuicios que ocasione la medida aplicada. ¿Ya? ¿Quién es el que va a presentar esta contracautela? Precisamente es el solicitante. El solicitante tiene que emposar daños y perjuicios posibles que le cause al cautelar. Pero esta medida solamente se la aplica actualmente en el caso de la designación del interventor. Del interventor administrador. Es el único caso en el que procede esta contracautela. ¿Está bien? Después, en los demás casos, no. Eso se ha modificado. ¿Por qué? Porque tiende
a generar mayores gastos al peticionante, al solicitante. Entonces, solamente se solicita esta contracautela cuando se pide la designación de un interventor administrador. Para señalar el monto por concepto de contracautela, el juez tiene que tomar en cuenta la situación económica del peticionante. Ya, la situación económica del peticionante para determinar la caución. Ahora, se puede establecer la responsabilidad del peticionante por abuso o por exceso de haber solicitado alguna medida cautelar. Sí, y precisamente esta contracautela va a ir a cubrir los daños y perjuicios por el abuso, por el exceso que habría incurrido el peticionante. Entonces, mucho cuidado, no es solamente pedir medidas cautelares así a la diestra y siniestra, no estoy pidiendo estas medidas, una cosa de 6 medidas cautelares para el cumplimiento de una obligación que no pasa los 50.000 bolivianos, es un exceso, es un abuso. Inclusive el juez le puede imponer una multa a quien ha abusado de su derecho. Eso es lo que nos dice la norma. Bien. Estas medidas, en base al principio de variabilidad, pueden ser ampliadas, mejoradas o sustituidas, ¿no es cierto? ¿El acreedor puede pedir esta ampliación, esta mejora o sustitución de la medida? Sí, pero ¿cuál será el fundamento de que la medida cautelar que ha impuesto el juez no constituye garantía alguna? Entonces, puede solicitar ampliación, mejora o sustitución. Y por su parte, el deudor puede pedir una medida cautelar menos perjudicial. Puede solicitar una medida cautelar menos perjudicial, pero que llegue a garantizar de igual manera el derecho del acreedor. Se puede disponer la sustitución por otros bienes o la reducción del monto. La solicitud que ya sea realice el acreedor o el deudor se va a correr el traslado a la parte contraria para que ésta se pronuncie en un lapso de tiempo de 3 días. Concluido este periodo de tiempo, este plazo, el juez debe dictar resolución, si realmente modifica la medida cautelar o rechaza la solicitud del interesado. Contra aquella resolución que admita, deniegue, sustituya o modifique la medida por otra, puede ser impugnada a través del recurso de apelación que se va a conceder en el efecto devolutivo. El abusar, el exceder el derecho por parte del acreedor genera responsabilidad al obtener una medida cautelar. Sí. Esta medida que ha dispuesto el juez puede ser levantada. Puede ser levantada. Y además, en la resolución que disponga que se levante la medida cautelar por la autoridad judicial, puede condenar al solicitante con el pago de daños y perjuicios. Pero esto se hace solamente a petición de parte, ¿ya? Entonces, cuando el cautelado considere de que ha ejercido su derecho el peticionante de manera excesiva, ha sido de manera abusiva al hacer la petición de la aplicación de determinada medida, el juez va a disponer el pago de daños y perjuicios. Esto se hace, el peticionante lo debe hacer por vía incidental, es decir, plantear un incidente solicitando el pago de los daños y perjuicios.
por ese abuso en el ejercicio del derecho en que ha incurrido el peticionante. Por su parte, la autoridad judicial, cuando evidentemente se constate de que ha existido un abuso, un exceso en el derecho, le va a imponer una multa al peticionante. ¿Por qué? Porque, bueno, precisamente se ha valido de la autoridad como un instrumento para lograr su fin. ¿Y cuál era su fin? No garantizar que la sentencia sea efectiva, sino el causarle perjuicio al cautelar. ¿Ya? Y finalmente, vamos a ver en la clase de hoy las clases de medidas cautelares. Tenemos, bueno, son números apertos. Tenemos las genéricas y las específicas. Las genéricas son aquellas medidas aptas para asegurar de manera provisional el cumplimiento de una sentencia que se vaya a dictar en el futuro. Eso significa que cualquier medida o cualquier medida que considere el abogado de la parte apta para garantizar la sentencia, para garantizar la eficacia de la sentencia que se vaya a dictar en el futuro, puede pedirse como una medida cautelar. Y también tenemos las específicas, que vienen a ser la anotación preventiva, el embargo, el secuestro, la intervención judicial, la inhibición de bienes, la prohibición de contratar o innovar, que están expresamente reguladas en nuestro Código Procesal Civil. ¿Qué pregunta tiene José María? Doctorita, muy buenos días. Bueno, hace un momento mi compañero hablaba del tema del embargo y me surgió una duda, la verdad. Esto luego lo vi, bueno, hace un año atrás, en donde una pareja tenía tenía dos casas en donde sí debía dinero y demás, y le hicieron un proceso, ¿no? Pero en donde un hijo, o sea, adquirió una propiedad, pero en son de venta, no en son de herencia, ya que dice que si adquiere en son de herencia, también heredas las deudas de los padres, ¿verdad? En este caso, este hijo adquirió la propiedad en son de venta y la otra, bueno, lo vendieron y nadie sabe, bueno, dónde, o sea, en qué invirtieron o demás. Y en este caso, este hijo, ya que fue anteriormente la propiedad de sus padres, asumiría algunas responsabilidades respecto si se hubiese o si se puede haber algún embargo o demás. Bueno, se habría un embargo. José, sí, sería responsable si él sabría de este embargo, porque él va a tener que cubrir con ese bien. No se olvide de la sustitución, ¿no? De las modificaciones que sufre la pretensión. Y ahí hablamos de la transmisión. Y puede darse la sucesión procesal más la sucesión sustancial. Aquí supuestamente se habría producido la sucesión sustancial. Si se estaba llevando un proceso, entonces existiría la sucesión procesal, que el hijo vaya en lugar de sus padres, al menos si el bien es objeto de litigio. Ahora, si el bien es una garantía, los padres tendrían que salir en evicción, porque los padres señalan de que ellos son, no en evicción, en saneamiento. ¿Por qué? Porque en la cláusula de toda compra-venta tenemos la evicción y saneamiento. Evicción de que ellos son los titulares del derecho y el saneamiento de que no pesa ningún gravamen sobre ese bien. Entonces, si se inicia un proceso, ahí tendría que saltar, tendrían que los padres ayudarle al hijo en la defensa de ese bien. Pero ya se generaría inclusive hasta un ámbito penal si es que el hijo no tendría conocimiento de que ese bien estaba embargado. Ahora, si él sabía de que estaba embargado y ha sido una treta por parte de los padres para no perder el bien, pues el hijo va a tener que responder contra ese bien ya que está embargado. Y el embargo, ¿dónde se practica? También en el registro de derechos reales.
Entonces el acreedor dice, ese bien está grabado, en consecuencia pido de que se proceda al remate de ese bien porque ha sido la garantía para el cumplimiento de la obligación. Y doctorita, respecto, supongamos de que antes, o sea, mucho más antes de que este hijo se enterara de que había estado, no sé, porque hay veces los mismos bancos, o sea, prestan dinero a base de fotocopias o bien documentos de dicha propiedad, ¿verdad? Y este hijo, bueno, compró la casa de sus padres, lo hizo, registra en derechos reales, pero a futuro se entera de que estas fotocopias o estos documentos de los anteriores dueños habían estado en el banco. En este caso, procederían, pues ya teniendo o sea, el título de propiedad de derechos reales. Ya les digo, si se está registrando ese bien va a salir como si estuviera embargado. Ay, doctora, ahora sí le entiendo. ¿Ya? Entonces ahí él se puede enterar de que el bien está embargado. Le van a decir, ¿sabe que este bien está embargado? Ahí se va a enterar. Lo que tiene que hacer usted es pedir que se levante el embargo. Listo. Ay, ya, doctora. Ahora sí, yo me he ubicado mejor. Muchas gracias. Nada, José María. Ever, ¿qué pregunta tienes? Rapidito, ya me he pasado 5 o 6 minutos de la materia. Doctorita, tenía esta duda. Usted nos estaba hablando acerca de la medida provisional, donde la autoridad, ¿no? Judicial dispone lo que es el remate de los bienes o en la contracautela, que donde estaba diciendo que el acreedor debe pagar, ¿no? Algún monto de dinero. Doctora, ¿hay alguna institución donde nosotros podamos o la parte pueda pagar este monto de dinero? Tiene que hacerse el depósito al Consejo de la Magistratura. Al Consejo de la Magistratura, doctor. Ya, esa duda tenía, doctor. Gracias, Ever. Gracias, jóvenes, que les vaya muy bien. Ya hemos terminado la clase, nos vemos el día de mañana. Gracias, doctora. Hasta luego. Se cuida. Ustedes igual. Gracias. Ever, José María, Ángel, Paola Untoja y Rebeca Maita tienen participación del día de hoy. Espero de que mañana participen muchos. Hasta luego. Se cuidan. Hasta luego, doctorita. Muchas gracias. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Que les vaya bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego, Álvaro. Claro, doctora. Hasta luego.